Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. A usted, amigo, que va a escuchar esta grabación, amiga, que apunta a los textos bíblicos, busque su cuadernito y apunte y ponga mucha atención, porque esto nos va a ayudar a todos. Amigos, pueblo de Dios, pastores, consiervas y consiervos de Dios, reciban un cordial saludo y un abrazo de este servidor y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con vosotros. Vamos a orar para que esta pequeña reflexión nos ayude a comprender, a meditar en las cosas que están aconteciendo y las cosas que suceden a nuestro alrededor. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, te pedimos en este glorioso día que tú nos des la bendición, llenándonos con tu sabiduría, con tu entendimiento, con tu palabra revelada, para tu honra y tu gloria, para que cada hermanita, hermanito, consiervas y consiervos que van a escuchar esta grabación, se abra vuestro entendimiento y ellos puedan discernir y entender, y aquellos amigos que están siguiendo estas grabaciones puedan comprender que tú estás vivo y eres el dueño de todo. Todo lo hiciste tú por nosotros. Muchas gracias, Señor, porque sé que te vas a glorificar. Pon palabras de sabiduría, palabras de ciencia en mi boca y dame, Señor, esa unción maravillosa que permanezca en mí bajo el poder de tu palabra y el Espíritu Santo. Amén y amén. El tema de hoy es el siguiente: Jesús, vencedor de todo. Cuando digo de todo, es todo. Puede buscar usted allá en Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Puede buscar también en Mateo 28, 20. Primera de Corintios 12, 9. Salmo 17, 11. Salmo 91. Salmo 91, versículos 7 al 11. Mateo 8, 17. Primera de Pedro 2, 24. Éxodo 10, 22, 23 y San Juan 14, 23. Puede buscar esos textos bíblicos y seguir este mensaje. Hace algunos años, el enemigo hizo creer al pueblo de Dios de que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, tenía o era necesario que sufriéramos. No importa que fueran enfermedades, necesidades, derrotas, no importa lo que fuera, pero el pueblo tenía que ser como Cristo, sufrido. Eso enseñaba. Y digo, eso enseñaba, porque a mí me lo enseñaron. Eso enseñaba, porque confundía la humildad con lo que ya Cristo hizo por nosotros. Hasta cuando sufría alguna desgracia le decían a uno, ya, y era la voluntad de Dios. ¿Te crees que sea la voluntad de Dios que le pase a uno una desgracia o que uno esté enfermo? Eso era una mentira. Por no escudriñar la palabra, muchos se confundían y nos confundían a nosotros también. Pero la palabra nos enseña en Isaías 53, capítulo 4 y 5, usted puede leerla y se dará cuenta de las enseñanzas de Isaías. Él se llevó todo en la cruz del Calvario, dolores, sufrimientos, enfermedades, todo lo cargó en el madero, allá en el Calvario, todo para salvación de nuestras almas y limpieza de nuestros cuerpos. Alabado sea el nombre de Dios. Así que había un pasado en el cual teníamos nosotros que ser igual que Jesús en sufrimiento y en dolores. También se aconsejaba que todo eso era normal, así que habían
cristianos pobres y pobres y pobres y cada día más pobres porque era normal vivir así. Y eso es mentira. Se le aconsejaba que todo era normal, que Jesús había sido un siervo sufrido y nosotros teníamos que pasar por ese sufrimiento y eso no es así. Él sufrió, cierto que él sufrió, así lo dice Isaías 53, 4 y 5. Pero él sufrió por ti y por mí, y sufrió por toda la humanidad, para cargar el pecado de todo, para cargar el dolor de todo, para cargar el sufrimiento de todos, la desgracia de todo. Él las cargó en la cruz del Calvario. Dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados de toda dolencia. Así que, amados hermanos, estos pasajes de Isaías 53, 4 y 5, venimos a la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, que Pedro rectifica esta profecía de Isaías cuando dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos hoy en la justicia de Dios, por cuya herida nosotros fuimos sanados. Porque nosotros éramos antes como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor, al obispo de nuestras almas, a Cristo. Pero hay que estar en Cristo, hay que reconocer a Cristo, no a ninguna religión, no a ninguna denominación. Es en Él, donde Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos como miembros su cuerpo. Así que hay que venir a Él. En Mateo 8:17 y en la segunda carta de Pedro 24 y 25 se los acabo de leer. Tus dolores, tus sufrimientos, ya se los llevó Él en la cruz del Calvario. Si estás sufriendo por algo que está sucediendo en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, que no hay dinero, que falta el dinero, no alcanza, hay algo que está sucediendo. Y debes de entender que nosotros debemos de ordenarnos a nosotros mismos y ordenar nuestro hogar para que todo sea bajo el cumplimiento de Dios y su palabra, porque Él es el vencedor de todas estas cosas. Cuando el pueblo de Egipto, escúchame bien, lee Éxodo capítulo 10, versículos 22 y 23. Aquel pueblo que estaba esclavizado en Egipto, antes de salir de esa esclavitud, en el pueblo de Egipto se puso en tinieblas, vino una oscuridad, y el pueblo de Egipto, los primogénitos, estaban muriendo. Pero en las habitaciones del pueblo de Dios, del pueblo israelita, había luz y había un espíritu de alegría. Allí no había espíritu de muerte ni de oscuridad. Hoy en nosotros, el espíritu está en nosotros, la palabra está en nosotros, y hoy nosotros podemos rechazar esas tinieblas que están en el mundo. Si usted anda en el mundo, usted se mete con el mundo y anda en tinieblas como el mundo. Pero si usted es iglesia del Señor, hermanita, hermanito, usted no tiene que andar en tinieblas, porque la luz anda en usted. Usted es luz en este mundo. Hoy en nosotros esa luz permanece. Ahí el Salmo 91, en el versículo 10 y 11, nos dice: no te ha sobrevenido mal alguno. O sea, cualquier mal que te haya sobrevenido, cualquier dolor o cualquier sufrimiento, sea como sea deuda o sea lo que sea, no te ha sobrevenido ningún mal alguno, ni plaga, tantas enfermedades y más que están saliendo y más que van a salir, ni plaga tocará tu morada. ¿Me entendiste? Salmo 91, del 7 al 11. ¿Sobre por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo mora en ti y tenemos su palabra. Y Él nos ha enviado ángeles que nos guarden. Ni plaga tocará tu morada.
No te ha sobrevenido ninguna congoja, ninguna angustia, ningún sufrimiento, que como humanos lo recibimos, sí, somos humanos y somos débiles, pero cuando estamos débiles, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades para que nos podamos fortalecer en su palabra, en la oración y podamos gemir, porque son tiempos de dolor, lo cual la iglesia, usted como iglesia del Señor, lo está pasando. Amados consiervas, amados consiervos de Dios, ni plaga tocará tu morada, porque el Espíritu es el que mora en nosotros. Él ha enviado su Espíritu, porque Él dijo allá en Mateo 28:20, nos enseña que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees que no está el Señor contigo? ¿Tú crees que el Señor no se ha llevado todas esas plagas que han aparecido y más que van a aparecer? Si todo está registrado en esta palabra, todo, la desobediencia, la depravación y todo lo que está pasando en este mundo corrupto, esto está escrito acá. Y nosotros lo estamos viviendo, somos esa generación privilegiada en el cual estamos viviendo esto y en medio de esta generación adúltera y mala, vamos a ser arrebatados. Pero tenemos que confiar en su palabra, orar y pegarse a Él, a sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo el pensamiento, con todo el corazón, amamos al prójimo, aún hasta los propios enemigos, porque los enemigos son mandados por Satanás para que te hagan la vida imposible. Aún los problemas de tu hogar son enviados por Satanás, pero esas son pequeñeces que tenemos que deshacerlas, porque dice su palabra, agárrate del Salmo 91, del 7 al 11, agárrate ahí, no te sobrevendrá mal alguno, no te sobrevendrá mal alguno. Y en ese mal alguno entran tus pequeños problemas de tu hogar. Ni plaga tocará tu morada, tu cuerpo. Así que, amados hermanos, iglesia de Dios, hermanos consiervos, les amo en el amor de Dios y espero en el Señor que estemos preparados, porque su retorno, el retorno del Señor está cerca y muchos los tienen por tardado. Él viene. En cualquier momento se lleva a su iglesia. Todas estas cosas y estas plagas que están saliendo y más plagas que van a salir, van a haber más muerte y van a haber mucho dolor. Pero el pueblo de Dios está bajo la protección de Dios. Estamos morando bajo su protección y nada ni nadie nos tocará. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerden que Él está a las puertas, preparados, pastores, consiervas y consiervos, preparados. Él viene pronto. Amén y amén.